Bueno. ¿Qué pasó, chiquititos cósmicos y chiquitines galácticos? Bien. Hoy estoy grabando con el fondo amarillo de estas flores tan bonitas. Aquí me he puesto yo un poquito a la sombra porque hace un calor que en teoría no es normal, ¿no? Pero como digo, somos semillas cósmicas y estelares, entonces nos han tirado aquí abajo como semillas para ver si algunos conseguíamos echar raíces, producir un árbol y dar frutos. Esos frutos son el resultado de un discernir cierto, resultado de discernir con certezas la información que doy o que dan en vídeos, ¿no? Que es la nueva era, ¿no? La era de la tecnología, la era de la información, la guerra de información contra desinformación, la guerra del bien contra el mal, lo que es traducido como Armagedón, y Apocalipsis, que son las revelaciones, pero no revelaciones de que uno va a decir que aquel es malo o que otro va a decir que aquel es bueno, no, son revelaciones individuales, cada uno va a saber si se comporta bien o si se comporta mal, y de arriba pondrán a estos actores, ¿no? Aquí somos todos actores en principio porque cada uno tenemos nuestro propio guión, entonces pondrán a los actores, por así decirlo, encargados de reventar todo a nivel socioplanetario, como puede ser el Trump, el Putin, este o el otro. Entonces ellos lo pondrán para que ellos mismos digan las cosas malvadas que han cometido, porque nadie podría decirle, como digo, a nadie si él es malo o él es bueno. Tiene que ser cada uno. Cada uno tiene que salvarse su culito cósmico. Quien quiera peces que se moje el culete. Entonces ya es la hora de no hacerle caso al tonto del ego. Aunque el ego es casi todo lo que tenemos aquí, ¿no? Porque somos el muñeco este también. Pasa que no, hay que empezar ya a decirle al ego que somos nosotros los que dirigimos. O son los que, más bien, el ego es el que se cree que dirige. Entonces el ego tiene que reconocer al alma para ponerse en contacto con el espíritu, que es la parte de arriba, el gran creador, la gran inteligencia, Dios, Manolo, la fuente o como la llamen. Entonces es tiempo ya del famoso soltar y del famoso desapego. El famoso soltar, que es suelto, pues sobre todo creencias limitantes que tienes en tu cabecita, y aclarar el gazpacho mental que tienes en ella, de creerte que eres Juan, que eres Luismi, o que eres Antonio, o eres quien creas que eres. Y pasar a discernir, clarificar esta información basada en la metafísica, la mecánica cuántica, y ahí entras en un estado de conciencia mayor, empiezas a intuir, como siempre digo, los dos hemisferios, izquierdo, derecho, masculino, negativo, positivo, negativo. Empiezas a intuir y a razonar con la información, y a intuir que aquí esto es algo mágico, que hay algo más grande, que no hay que tener miedo a nada, pues esto es un sueño, es una película, es una obra de teatro, como digo, con el que a algunos les ha tocado ser presidente, a otros el tonto del pueblo, la puta del pueblo, el maricón, el listo y el tonto. Entonces nos han dado, mejor dicho, arriba la capacidad de discernir el guión, la película o la obra y salirnos de ella y hacer nuestra propia película o nuestro propio sueño. Entonces por eso digo que hay que soltar, como dicen en la India o en
la parte más oriental, ¿no? Que son los que están más conectados. Aunque luego en África también están los chamanes con el fuego, igual que en Latinoamérica, los chamanes ahí con sus rituales y sus ofrendas y sus rezos, sus ritos y sus cosas para sostener y mantener la frecuencia del planeta. Porque tiene que haber, por decirlo así, un equilibrio entre positivo y negativo, entre buenos y malos, aunque no hay nada de bueno y malo, como digo. Tercera dimensión es creerte que hay buenos y malos, que hay izquierda o derecha, cuando hay izquierda y derecha. Integra los dos, como digo, alma y espíritu, por eso suelta. Tienes que soltar, sobre todo, la parte del ego, que es la que te hace estar con miedo. No hay que tener miedo a nada, porque es lo peor que te puede pasar, que te mueras. Eso es como un sueño, hasta que no que te mueres no despiertas. Pues esto es igual. Pero antes de morir vamos a cambiar de dimensión o de paradigma o de era, o un salto cuántico, hay muchas maneras de llamarlo, como el programa 1000 maneras de morir. Esto es 1000 maneras de explicarlo. Entonces suelta ya, que te crees que eres Manolo, que eres Jaimito, que eres Luismi. Suelta eso, suelta ya. Y cuando sueltes todo, no tendrás nada, porque todo y nada es lo mismo, bueno y malo. Todo está en el mismo estado vibracional. Ahora tú decides en qué decides vibrar. Por lo que nos dirigimos y estamos ya desde 2012, que como dijeron los mayas, que no era el fin del mundo, que era lo que nos vendió la parte de los oscuros o de los malos. Para que la gente, como siempre, que no discierne esta información, cometa locuritas cósmicas. En 2012 no fue el fin del mundo, fue el fin de una era, de la era de Piscis, del conocimiento, de la era de Jesús. Esa era ya se acabó. Yo digo, aquí no va a venir ningún Jesucito ni ningún nada. Estamos en la era de Acuario, de coger conocimiento y vertirlo, discernirlo. Esa es la palabra de moda, discernir y entrar en un estado de alta conciencia cósmica. Entender el programa, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. De eso se trata la vida, de aprender, simplemente de aprender, del dolor, de la alegría, del sufrimiento, de las decepciones, de las alegrías, como digo. Entonces por eso ya nos tiene que dar todo igual, que no nos interese nada de política, de ciencia, de economía y de religión a nivel socioplanetario, y que nos importe todo. Que nos importe que estemos sanos, que hagamos ejercicio, que nos cuidemos, que depuremos la célula con ayunos, con ejercicio, como digo, estar en contacto con la naturaleza, que es lo que es. Si no fuera porque el humano mete la mano para estar condicionado por estos traviesos, ¿no?, como yo les llamo, pues altera el orden natural de las cosas. Cuando las cosas son y están, o están y son, como el verbo el to be, ¿no?, en inglés, el verbo ser o estar. Pues las cosas somos así, ser y están, no necesitamos nada más que ser y estar y ya está. Entonces cuando antes empecéis ya a entrar en esta nueva información, menos se os va a complicar la historia. Os estáis todos como Neo en Matrix enganchados aquí al programa de tercera dimensión. Entiendo, como he dicho en otros vídeos, que aquí lo que prima es la supervivencia. Si tú, alguien que está en modo supervivencia, que tiene que buscarse la comida, el agua, dónde dormir, esto y lo otro, no puedes venir a hablarle de estas cosas porque te dirá, tengo problemas más importantes que resolver. Entonces, para los que ya hemos tenido, tienen, por así decirlo, la vida resuelta, que no es más que ser rico, porque rico y pobre es un estado de conciencia. Porque si a mí me toca $1 millón, la lotería se me va a hacer poco, voy a querer 10.
Entonces es un estado mental la riqueza. Bueno, yo no tengo nada, lo tengo todo. Hay otros que lo tienen todo y no tienen nada. Entonces nos dirigimos hacia ese punto en el que nos van a dejar a todos igual. En el sentido de que, como en el 2020, van a pasar cosas en el que nadie va a saber nada, no va a haber comunicaciones, telecomunicaciones, desplazamientos ni problemas con los suministros de agua, energéticos y alimenticios, ¿no? Para que entremos en estado de quinta dimensión ya. Como digo, en el 2020 pasó lo mismo, nadie sabía lo que pasaba y dijimos, bueno, como estamos todos igual, pues nos jodemos todos. Pues eso es lo que vamos, a entrar en una zona de no tiempo, de no saber nada, para pensar, discernir, darle a la perola, aclarar el albaricoque y el gazpacho mental. Y de eso se trata, de saber que el planeta ha sido intervenido por la Federación Galáctica. Y como digo, muchos se piensan, cuando los que hablamos de la Federación, se piensa que nos creemos cualquier cosa de internet o que estamos flippity flappity flop, y no entienden que son el conjunto de entidades encargadas de asistir, proteger y conducir el experimento. Así que está bien reconocer a la gran inteligencia, pero ahora mismo hay que pasar a conectarse con la zona de la Federación, como digo, que está compuesta de maestros ascendidos, que son los que pasaron por el planeta y realizaron una serie de comportamientos, pautas o conductas, como puede ser Jesús, era Sananda, el Maitreya o el Buda o este y el otro. Luego la zona chamánica, que son los que sostienen la materia por medio de actos. El reino angélico, que es la parte más alta desde la cual yo, un fractal del Arcángel Miguel, materializado aquí a través del rayo azul, encarnado en Siria y en parte del Ira que está por ahí como comandante, como un felino, un Urma, y a través de ello encarnando aquí en el planeta Tierra para experimentar esto y ayudar en el salto evolutivo y aprender lo que tenga que aprender. Y la otra parte de entidades de la Federación Galáctica, que son, pues eso, los galácticos, los informáticos, los cirujanos etéricos, los que se encargan del programa, del software, y son a los que nos tenemos que dirigir de una manera u otra. De la manera que entendáis esto, hay que pasar a comunicarse con ellos y pedirles que nos descarguen el nuevo software, que es esta información, discernirla, que nos den las famosas señales para quien las necesite, y a través de ahí confiar. Hay que confiar y activar la fe, porque la fe es el sentido de la vida, y hay que reconocer que aquí hay algo más grande que nosotros y que dirige todo esto, que siempre las temperaturas son más o menos correctas para la supervivencia, el sol está a la distancia correcta, la supuesta luna, que eso es otro tema para hablar, que no es lo que nos han contado, pero bueno, eso, como digo, es otra historia. El mar, el aire, todo está en armonía, pero vamos a tener que pasar por unos procesos de remodelación planetaria, porque las trampas que se han puesto aquí han sido bastante, para algunos, bueno, sí, bastante complicadas, porque a través de los sentidos nos apegamos a lo que vemos, a lo que leemos, a lo que tocamos, a lo que degustamos y en fin, los 5 sentidos, ¿no? Pero como digo, tenemos casi 20, si no son 20 sentidos, como tienen las plantas y
muchos animales, ¿no? Entonces tenemos que ponernos a desarrollar esos sentidos, detectar la trampa que es la dualidad, la materia, y como digo, alejarte, verlo todo desde arriba, desde algo más amplio,